Listos una vez más para iniciar este espacio que nos ayuda a pensar, a detenernos, a reflexionar sobre esta capacidad humana que utilizamos, de la que nos valemos todos los días, la comunicación. Y en este espacio abordamos distintas temáticas justamente que nos permiten repensar y seguir creciendo en cómo nos comunicamos con el otro, cómo nos encontramos también con las personas que nos rodean para que esa comunicación sea efectiva, sea fructífera, sea también un lugar de comunión y un lugar de encuentro. Y ya la semana pasada hicimos referencia, por ejemplo, a la comunicación en tiempo de vacaciones, pensando qué hacemos también en nuestros momentos libres, si aprovechamos esas instancias para cultivar nuestras relaciones, para cultivar nuestros vínculos. Y allí tuvimos la oportunidad de compartir distintas ideas, distintas iniciativas que tenían en cuenta, además, este aspecto, la presencia de la tecnología como un factor que a veces se nos presenta como distractor, que se presenta como un límite en nuestra comunicación. Y hoy queremos dar un paso más con otro tema que nos acerca el padre Francisco Palacios. Él nos acompaña semanalmente. En este momento, el padre Francisco es párroco de la parroquia Nuestra Señora Madre de Dios y Madre de la Iglesia de Barrio Las Palmas, aquí en la ciudad de Córdoba, y es parte, además, es integrante de esta gran familia Radio Mariana. Por eso, como siempre, es una gran alegría recibirlo, Padre Francisco. Muchas gracias por estar nuevamente hoy compartiendo aquí el tiempo con nosotros. Buenas tardes Belén, buenas tardes a toda la audiencia de Red María Argentina y también los que siguen por las señales del video. La alegría es mía, una vez más tener ocasión de compartir este gran desafío tan hermoso que es justamente la comunicación, el arte de construir comunión, es para ratificar, rectificar tantas experiencias nuestras que de hecho las vivimos a diario, Claro. pero que en la medida que la podemos identificar sus puntos de fortaleza, sus fragilidades, sus grietas, tal vez ir allanando este camino y así seguir mejorando en nuestra capacidad de entrega y de recibir al otro. Qué bueno, padre. Y hoy con un tema que ya lo estuvimos anunciando, lo estuvimos compartiendo desde el inicio, porque nuevamente nos lleva mucho a pensar en esos momentos particulares, quizás cuando nos encontramos con esa persona, nos acercaba ya esta pregunta que tiene que ver con el título del encuentro de hoy, cuando escuchamos a quién se comunica con nosotros, ¿con qué parte de nuestra persona lo escuchamos? A veces lo reducimos solo a los oídos, a ese sentido, pero ya vamos adivinando que hay muchos otros factores que tenemos que tener en cuenta seguramente. Exactamente, ¿no? Y yo creo que también he sido muy iluminador con que iniciaste el programa en el día de hoy, que citando al libro de Apocalipsis, ¿no? Mm, Justamente estoy a la puerta y llamo, ¿eh? Si alguien me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Es decir, cuando escuchamos, recibimos ya. y entramos en comunión. Mm, Por eso que no solamente se limita, como bien indicabas, al tema del oído, de los sonidos que podamos registrando, sino algo más. mm, Por eso sí que este de escuchar justamente podría tener una respuesta tan simple como tan obvia que solo escuchar al otro con nuestros oídos. Hoy compartiremos otra posibilidad que ya vamos mm. percibiendo, de una forma vamos anticipando. Posibilidad que el Papa Francisco compartió en su mensaje que dio con motivo de celebrar la Jornada Mundial de las Comunicaciones en el año 2022. Allí, nuestro querido sumo pontífice, que también tiene esa percepción, esa sensibilidad de tomar temas de actualidad y fundamentalmente mostrar esa riqueza y equilibrio entre la presencia del Salvador y la humanidad nuestra, cómo llevar a la comunión. Allí mismo, el Papa Francisco en esta jornada mundial va expresando, sí, dirigiéndose a los medios de comunicación social, pero sabemos que los medios unen a quienes están en los extremos. Y en los extremos somos las personas, Mm. son las comunidades. Por eso iremos a lo largo del programa de hoy tomando distintos párrafos de este mensaje del Sumo Pontífice y también iremos reflexionando juntos y con el compartir, obviamente, de la audiencia, porque cada programa de Red María es un programa de su audiencia,
que con su experiencia, sus preguntas, también con sus profundizaciones, nos permite enriquecernos recíprocamente. Ya iniciando el texto del mensaje del Santo Padre, dice: queridos hermanos y hermanas, el año pasado reflexionamos sobre la necesidad de ir y ver para descubrir la realidad y poder contarla a partir de la experiencia de los acontecimientos y del encuentro con las personas. Siguiendo esta línea, indica el Papa, deseo resaltar la atención sobre otro verbo: escuchar. Decisivo en la gramática de la comunicación y condición para un diálogo auténtico. En efecto, continuando con el texto, estamos perdiendo la capacidad de escuchar a quien tenemos delante, sea en la trama normal de las relaciones cotidianas, sea en los debates sobre los temas más importantes de la vida civil. Al mismo tiempo, la escucha está experimentando un nuevo e importante desarrollo en el campo comunicativo e informativo a través de las diversas ofertas de podcast, de chat en audio, lo que confirma que escuchar sigue siendo esencial para la comunicación humana. De hecho, y ya como comentario personal, tenemos hoy algunas aplicaciones que nos permiten escuchar lo que hemos recibido como mensaje de texto por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Esto pone de relieve la clave que significa escuchar. Por otra parte, los que nos vamos poniendo mayores, descubriendo que se deteriora a veces más rápido el sentido visual, el auditivo, por allí se nos facilita cuando el mensaje es en audio y no solamente en escrito. Entonces, estos límites personales con el paso del tiempo, facilitar las cosas, nos llevan también a centrar nuestra mirada en lo esencial y clave que es escuchar. Volviendo al texto del Papa, alude, era un ilustre médico acostumbrado a curar las heridas del alma. Le preguntaron cuál era la mayor necesidad de los seres humanos. Respondió: el mayor deseo es el deseo ilimitado de ser escuchado. Es un deseo que a menudo permanece escondido, pero que interpela a todos los que están llamados a ser educadores, formadores o que desempeñan un papel de comunicador. Indica el Papa: los padres, profesores, los agentes de pastoral, los trabajadores de la información y cuantos prestan un servicio social, político, sanitario. Hoy, de nuestra parte, agregaríamos también los abuelos. ¿No? Ahora en vacaciones, por ejemplo, ¿cuántos nietos visitan a sus abuelos? ¿O cuántos abuelos piden y quieren que sus nietos vengan a visitarlo? Porque también se encuentran como proyectados en ellos para contarles sus historias, ¿no es cierto? Los abuelos son la memoria viva, el libro vivo de la familia, que al contárnoslo también nos ayuda a crecer en nuestra propia identidad como personas y como familia. Sobre todo también los tíos con sus sobrinos, los padrinos con sus ahijados, es decir, recibir las visitas de las familias que se hace una escapada aprovechando las vacaciones. Es el momento, como recordé en un programa anterior, de que al hablar de comunicación, esto se hace, no se toma vacaciones de comunicación, más aún habla de nuestra proximidad. La proximidad es fundamental para una buena comunicación, que también en la introducción, tú también con tanta claridad, Belén, nos ibas comentando, ¿no? Sin proximidad, que no solamente física, del corazón sobre todo, no es posible escucharnos. Entonces, esta necesidad de ser escuchado, que es traduciendo aquellas palabras que se suelen usar muy a menudo, ¿no? El derecho a ser escuchado. Hoy hablo mucho de derecho, pero también hay que hablar de derechos. Entonces, el derecho de ser escuchados también comporta el deber de escuchar al otro. Escuche que vamos allá de una simple atención. Por esto, la pregunta a modo de cuando nos abren una puerta para ingresar a un ambiente agradable, reflexión, y estamos abriendo esta puerta, ¿no es cierto?, este programa, ilustrativamente, si entramos a este ambiente de la escucha,
nos dejamos sorprender por lo que vamos a encontrar y también queremos compartir lo que tenemos en el corazón. Cuando recibo al otro, cuando escucho al otro, ¿qué parte de mí prevalece en esa escucha? ¿Qué parte de mí? Y aquí el Papa Francisco propone escuchar no solo con los oídos. A ellos llegan sonidos de todo tipo. La escucha es una actitud que va más allá de los oídos, aunque por allí en nuestras confrontaciones decimos, no me estás escuchando. Entonces nosotros queremos descubrir esto, ¿no? A veces, no sé si les pasará a ustedes, pero cuando uno más o menos conoce a alguien que está por venir, sea para dar una buena noticia, tenemos una actitud ya de predisposición. Sea cuando decimos que nos van a venir a cometer un error y nos van a venir como a confrontar, ya a veces nos estresamos de otro modo. Sea por allí cuando encontramos un vendedor ambulante que toque el timbre en nuestra casa, ya salimos también con una actitud ya predeterminada. Claro. Esto en la convivencia diaria hace falta que también la visualicemos, porque para hacer de cada ocasión una situación, una oportunidad para atender al otro como persona y también ser recibido como persona. Entonces, la comunicación que va entre lo visual, lo auditivo, es clave. Y un ejemplo de ello, tal vez muchos de ustedes tengan experiencia, que cuando uno va conduciendo y se detiene en un semáforo, lamentablemente se hace a veces más frecuente, encontramos esas personas que vienen a limpiar el parabrisas. Entonces, usted me ha observado por allí, el que va a limpiar el parabrisas va haciendo gestos como para decir, me permite tener este servicio. Entonces hay algunos que muy respetuosamente levantan la mano y dicen, no, gracias, está bien. Y hay otros que lo invisibilizan. Directamente como si no hubiera nadie. Claro. Y el que está allí en la calle se da cuenta que es una forma de decirle, mira, no te tengo en cuenta para nada, ¿no? Bueno, son modismos urbanos que lamentablemente tienen su propio código, pero cuando nosotros descubrimos que la fe nos humaniza, nos vuelve más cercanos, nos vuelve también más sabios, aunque rechacemos el servicio porque necesitamos o estamos con escasos recursos, por seguir con el mismo caso, ¿no? O lo que fuese, siempre seguimos tratando al otro como persona y si es posible también con un gesto de amabilidad. Esto es aprender a comunicarnos y por más que tengamos el auto, disculpen que lo diga así también tan visualmente, tengamos un rosarito colgado en el espejo retrovisor, claro, tengamos algún sticker puesto del santo de nuestra devoción, o Dios te ama, Jesús te acompaña, pero si no tratamos humanamente a los otros, esto simplemente es un signo sin significado, ¿no? Entonces, la comunicación pasa por allí. Una comunicación que humaniza, que tendremos distintas experiencias, pero aún las experiencias negativas son oportunidades para fortalecernos más en nuestro ser persona humana. Por esto, la pregunta, a modo de cuando se nos abre una puerta, es esta, me decía el Papa Francisco, y se propone escuchar no solo con los oídos, más ahí agregaría, no solo también con la intelectualidad nuestra, porque eso también somos muy fríos, y el que es frío también es calculador, es estadístico. Entonces a veces también la comunicación fría, sea para escuchar o para también comunicarnos, si es solamente intelectual, a veces también por el riesgo de ser deshumanizante, ¿no? La verdad, obviamente hay que decirla siendo fiel, pero la verdad siempre va impregnada de caridad, porque hablamos justamente en la forma de personas que somos mente, alma, corazón y cuerpo, ¿no? Como dice justamente el Evangelio en su concepción de persona humana. Entonces, el Papa propone, en su mensaje, propone escuchar con los oídos del corazón. Este es por ahí hoy el núcleo, ¿no? Escuchar con los oídos del corazón. Y como siempre, su santidad toma como punto de partida la iluminación bíblica. En las páginas de la Sagrada Escritura aprendemos que la escucha
no solo posee el significado de una percepción acústica, que ya hicimos referencia, sino que está esencialmente ligada a la relación dialógica, de a dos, el logos entre dos, de ahí viene el diálogo entre dos, entre Dios y la humanidad, ¿no? Esta famosa frase de Shema Israel, escucha Israel, que ya se encuentra en el Pentateuco, concretamente en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Es el primer mandamiento de la Torá y se propone continuamente en la Biblia. Escucha Israel. Recordemos también ese diálogo entre un escriba con Jesús, que nos relata el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, del versículo 28 en adelante, que dice, un escriba se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Y Jesús respondió, el primero es, escucha Israel. Y a continuación sigue, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Pero Jesús inicia diciendo, escucha Israel, ¿no? Es una escucha también personal y es una escucha comunitaria. Entonces, Jesús indica esta actitud de escucha y a partir de lo que escuchamos, captamos el contenido, que es otra clave fundamental. Porque si falta lo primero, no entenderemos lo segundo. Así somos medios precipitados, ¿no es cierto? Entonces, al estar tan atentos a una palabra, y más si queremos tener una autodefensa espontánea o incorporada, perdemos tantos detalles, perdemos tantas cosas bonitas que el otro va diciendo. O a veces por ser muy sutil, queremos leer entre líneas, pero nos olvidamos el contenido fundamental. Volviendo al tema de la palabra de Dios, San Pablo afirma que la fe proviene de la escucha. Romanos 10, versículo 17. Entonces, efectivamente, esta iniciativa es de Dios que nos sana. Y nosotros respondemos escuchando. Pero también esta escucha en el fondo proviene de su gracia, como sucede al recién nacido que responde a la mirada y a la voz de la mamá y del papá. Entonces, la iniciativa hay que acogerla y de esa iniciativa acogida nace una respuesta natural acorde también a nuestra identidad. De los 5 sentidos que tenemos, parece que el privilegiado por Dios es precisamente el oído. Quizás porque es el menos invasivo, el más discreto que la vista, y por tanto deja al ser humano más libre. De hecho, por poner comparación muy así simple, una ilustración muy limpia, ¿no? Los prestidigitadores, ¿cierto? Lo que decimos entre comillas, hacen magia, pueden engañar la visual, pero no nos pueden engañar diciendo varias palabras juntas que no, o no entendemos, pero no nos hacen creer otra cosa. Claro. Entonces, realmente lo visual es más factible de que nosotros estemos como confundidos o es un movimiento tan rápido que no lo visualizamos. Y el que habla muy rápido nosotros decimos no te entiendo, pero a ver, decirlo más lento, ¿no? Entonces, hoy queremos centrar esta mirada, ¿no? La escucha corresponde al estilo humilde de Dios. Es aquella acción que permite a Dios revelarse como aquel que hablando cree el hombre a su imagen y escuchando lo reconoce como su interlocutor. Por eso decimos tan hermosas esas primeras páginas del libro del Génesis, ¿no? Dios crea al hombre, empieza a hablar con él y lo hace colaborador de él para que ponga nombre a los seres vivos. Entonces ya hay una interacción. Eso que quiere ser Dios contigo. Por eso es que después, como ustedes ya han ido anticipando en otros programas, que el de los días martes también habrá sobre la oración, ciertamente en la oración la primera parte es ponernos en presencia de Dios y escucharlo. A veces nuestra ansiedad, nuestras urgencias nos lleva a empezar a hablar de entrada y perdemos espacio
para la escucha. Es también lo que el salmista le pide a Dios, y eso lo refleja en el Salmo 85, ¿no? Que nos dice, inclina el oído, ¿no? Protege mi vida, dice, Señor, escucha que soy un pobre desamparado. Inclina tu oído hacia mí, escúchame. Bueno, que a veces, no sé si le habrá también pasado, a veces nosotros nos sentimos como huérfanos, decimos, lo que pasa es que Dios no me escucha. Claro. ¿No? Es decir, esta necesidad de ser escuchado, pero también el deber de escuchar, está implícito en nuestro corazón, presente allí. Y al mismo tiempo, por el contrario, como para dar como contraste, tiende el hombre a huir de esta relación, a volver la espalda y cerrar los oídos para no tener que escuchar. El negarse a escuchar termina a menudo por convertirse en agresividad hacia el otro, como sucedió a los oyentes del diácono Esteban, el primer mártir de la iglesia. Ustedes recordarán el texto bíblico en la cual cuando Esteban va relatando la visión que él tiene, dice, los que estaban allí se tapan los oídos, gritan y enseguida agarran piedras y termina siendo apedreado el primer mártir diácono que tiene la iglesia. Claro. Entonces, en esta acción justamente de taparse los oídos, de no escuchar, nos relata el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 57, nos muestra que cuando uno va a tener una posición ya predeterminada, no que significa tener una personalidad propia, eso es fundamental, pero cuando tenemos posición ya cerrada, hermetizada, no escuchamos a nadie, ¿no? Y allí nos volvemos como autodeterminados, autorreferenciales, le pongamos todos los autos que querramos, pero en el fondo seguimos cerrados de nosotros mismos. Así, por una parte, está Dios, que siempre se revela comunicándose gratuitamente. Y por eso estamos nosotros, a quien se nos pide que pongamos nuestro oído del corazón atento para escuchar. Dios llama explícitamente al hombre a una alianza de amor, para que pueda llegar a ser plenamente lo que es, imagen, semejanza e hijo de Dios. Escuchando a Dios que lo trata como hijo y Dios pidiendo que lo tratemos como papá, como Abba, Padre. Por eso que le escuche en el fondo, al ser un oído en el corazón, le escucha es una dimensión del amor. Si no hay amor, no hay escucha con el corazón. Habrá una escucha laboral, una escucha sindical, una escucha práctica, lógica, calculada, pero no una escucha plenamente humana. Entonces miremos qué oportunidad y qué hermoso poder descubrir esto, ¿no? La fe nos humaniza y humanizarnos nos lleva a escuchar con el corazón para aprender a querer y aceptar al otro como es y también a ser querido y ser aceptado como soy. Por eso que Jesús pide a sus discípulos que verifiquen la calidad de su escucha. Entonces, presten atención la forma en que escuchan, ¿no? En Lucas 8:18. Exhorta, después de haber contado la parábola del sembrador, dejando entender que no basta escuchar, sino que hay que hacerlo bien. Solo da frutos de vida y salvación quien acoge la palabra con el corazón bien dispuesto y bueno. La custodia fielmente. Entonces, este tema de la palabra del sembrador, los tipos de terreno, recordamos, ¿no es cierto? La semilla al borde del camino, entre piedras, entre espinas y buena tierra, ¿no? Entonces, la palabra que ingresa a nuestro corazón. Entonces, hoy queremos también justamente ir descubriendo qué cosas, si te parece, Belén, tiremos una inquietud, una propuesta, mientras nos vamos a un tema musical, ¿no es cierto? ¿Qué ruidos, qué cosas nos pueden distraer externamente, que es más fácil identificar, internamente, que es a veces un poquito más sensible poderlo ubicar? ¿Qué ruidos externos e internos
pueden entorpecer una buena escucha. Mm. Pueden entorpecer la escucha con el corazón. ¿Te parece, Belén? Sí, por supuesto, padre, por supuesto, porque además, a medida que te escuchamos, creo que todos nos fuimos encontrando de a poco en algunas situaciones y nos fuimos reconociendo también, padre, en lo que relataba. Así que lindo porque detrás de cada pregunta hay también una historia, un testimonio personal, porque tiene que ver con lo que cada uno puede hacer con la comunicación hoy y la clave es seguir creciendo y seguir creciendo juntos. Así que nos quedamos con esta pregunta. Mientras escuchamos la música, ¿cuáles son entonces esos ruidos que nos limitan para escuchar al otro? Como decías, padre, ruidos quizás externos, del exterior, pero también esos ruidos internos, lo que llevamos, lo que cargamos nosotros y que a veces nos limita en ese encuentro, en esa comunicación, en esa escucha. Nos animamos a compartirlo entonces a través de los mensajes escritos o a través del audio al 3518-171-593. Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura. Y tu mirada me juro que si te pierdo, habré perdido la más grande fortuna. No sé nada de tu historia, ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía, para aprender a quererte. Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte. Cuando te vi tuve un buen presentimiento, de esos que llegan una vez en la vida. Quiero tenerte aunque sea solo un momento, y si me dejas tal vez todos los días. No sé nada de tu historia, ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía, para aprender a querer. Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte, para enseñarte a extrañarme. Voy a escribirte mi canción más honesta, darte una vida con más sumas que restas. Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas. No descansaré, solo quiero tenerte a mi lado, aquí a mi lado. Ruego que mi voz te demuestre lo que te he esperado, lo que te he esperado. Antes de estar junto a ti por toda la vida, quiero aprender a quererte. Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte, para enseñarte a extrañarme. Voy a escribirte mi canción más honesta, darte una vida con más sumas que restas. Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué lindo tema el que están tratando. Me hace recordar a mi mamá, que ya falleció. Ella, bueno, cuando nosotros íbamos, los hijos, a la casa, ella se daba mate. Entonces, en la ronda de mate ella decía que era para conversar.
Entonces ella no permitía que nadie prendiera el televisor, que nadie llevara tareas para hacer, porque íbamos a conversar, y conversar era mirarnos, mirarnos a la cara, los gestos, etcétera, y escucharnos. No quería que hiciéramos otra cosa, nada más que sentarnos a tomar el mate y a conversar, pero conversar, no hablar de cualquier cosa. Gracias por sumar estos testimonios, estas vivencias que enriquecen y también que sirven como ejemplo de lo que estamos compartiendo ahora junto al padre Francisco Palacios, hablando de la comunicación y específicamente de cómo escuchamos al otro, y haciendo referencia a la última pregunta que nos acercaba el padre: ¿cuáles son esos ruidos que a veces son externos, provienen de afuera, y a veces son internos, tienen que ver con lo que cada uno carga, con lo que cada uno lleva, esos ruidos que limitan, a veces frenan, dificultan nuestra escucha del otro? Por aquí se comunica, por ejemplo, Rubén, desde Santa Rosa de Calamuchita. Dice él: mis ruidos son principalmente internos. En el último tiempo me di cuenta que las preocupaciones y los pendientes ocupan un lugar importante en mí, y cuando estoy con otros intento estar atento, pero esos pensamientos muy a menudo logran distraerme, dice Rubén. También Sandra deja su mensaje, dice: muchas gracias por este importante tema. Nos distraen tantas cosas hoy, el apuro porque todo esté listo, nuestras opiniones, son cosas que hacen que no escuchemos al otro. Escuchar, como suelo decirle a mis hijos, dice Sandra, no escuches solamente con los oídos, hay que saber escuchar, en sintonía con lo que nos compartía el padre Francisco hace un momento, recordando estas palabras del Papa Francisco de escuchar con los oídos del corazón. También se hace presente Norma desde San Salvador de Jujuy, dice ella: como siempre agradezco tanto bien recibido. Respecto de la consigna, siempre me llevó a admirar el modo en que Jesús se comunicaba con multitudes, les enseñaba con parábolas, como nos enseña la palabra. No utilizaba megáfono ni micrófono, usaba el corazón y llegaba al corazón, pero a la vez la fe de quienes le escuchaban producía fruto de conversión. Hoy, como antes, el don de la fe es el que más debemos pedirle a nuestro Señor para escucharle y seguirle. Él agudiza nuestra capacidad de escucha, nos dice Norma desde San Salvador de Jujuy. Algunos de los mensajes, padre, que llegan a esta hora y que empiezan entonces a hacer este ejercicio de estar atentos a cómo escuchamos al otro. Exacto, mira qué lindo todo este compartir, Belén, que esta parte del país donde nuestra audiencia se presente y que realmente ponen vivencia a la reflexión que estamos llevando adelante, ¿no? Que esa es justamente la inquietud de este tema, que por ahí visualizar, también verbalizar lo que estamos viviendo, así lo comunicamos entre nosotros y así aprendemos unos de otros, ¿no? Pero me gustó mucho sobre todo este comienzo de este audio, de esta imagen tan bonita, ¿no? De la mamá que se juntaba con sus hijos a compartir el mate, ¿no? Y que era a conversar. O sea, no es solamente contar noticias, porque hoy también por allí con esta, digamos así, sobrepoblación auditiva de tantas noticias que realmente están también con una situación muy compleja, también a veces dolorosa, difícil, pero eso también nos reunimos y terminamos repitiendo noticias que hemos escuchado, ¿no? Que es una partecita, pero de ahí en más, conversar lo nuestro, como decía esta oyente que la mamá pedía, ¿no? Que no solamente es, te enteraste de esto, te enteraste de aquello otro, y entonces la última noticia fue, y entonces, pero seguimos en el mundo mediático, que es una partecita de nuestra vida, pero ¿cómo viviste esta semana? ¿Qué estuviste de bueno? ¿Qué te resultó una gran alegría para vos? ¿Qué noticias también de tu casa? ¿Qué logros se han producido? ¿Qué estás teniendo? ¿O qué te está pasando en que podemos ayudarte? Quizás nos contás y yo sé que puedo colaborar con esto. O sea, narrar nuestra vida, que es lo que comentaba justamente Norma, que Jesús hablaba desde su corazón, el corazón de los otros, y él contaba también su experiencia, hablaba de su padre,
y cuánto su Padre nos amaba y cuánto Él estaba cercano a nosotros. Por eso también identificar los ruidos externos o internos también nos pueden permitir, es como aquel que ve los obstáculos, que llega el momento como sortearlo, o por un costado, o saltándolo, o corriéndolo para que el otro también pueda pasar junto con nosotros. Que es justamente lo que el Papa Francisco va comunicando este mensaje de la Jornada Mundial de la Comunicación Social, donde dice, solo da frutos de vida y salvación quien acoge la palabra con el corazón bien dispuesto y bueno. Prestando atención a quién escuchamos, qué escuchamos y cómo. ¿Quién, qué y cómo escuchamos? Podemos crecer en el arte de comunicar, cuyo centro no es una teoría o una técnica, sino la capacidad del corazón que hace posible la proximidad. Una buena escucha me hace próximo al otro. En este escrito del Papa Francisco, el Evangelii Gaudium, numeral 171, él justamente insiste en esta idea, ¿no? Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. Lo primero en la comunicación con el otro es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero encuentro. La escucha nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna que nos desinstala de la tranquilidad, de la tranquila condición de espectadores. Entonces, una buena escucha nos pone en camino. Y así digamos como referencia bíblica, ¿no? Porque Abraham escuchó a Dios que le decía, sal de tu tierra, a donde yo te indicaré, él se puso en camino. Porque María Santísima escuchó al ángel, dialoga con él y le responde, he aquí la esclava del Señor. Entonces una buena escucha del corazón también expresa la disponibilidad y nos hace salir, pues digamos palabras de actualidad, de nuestra zona de confort. Que a veces decimos, tanto que me ha costado construir esa zona y ahora que estoy tranquilo, viene y sale otra cosa nueva. Bueno, así es el Señor nuestro Dios, ¿no es cierto? Alguien decía por allí, Dios nos da la paz, pero no nos deja tranquilos, porque nos pone siempre en camino para que sigamos a su Hijo, que nunca se queda quieto. Me encanta esa figura porque justamente pone esa dinamicidad, y si no veamos también nuestro Santo Padre, ¿no? La edad que tiene, su dificultad en la salud, pero sin embargo sigue misionando, sigue peregrinando, dentro de Italia y fuera de Italia, porque es justamente el pastor de la iglesia, nuestro sumo pontífice. Entonces, todos tenemos oídos, pero muchas veces incluso quien tiene un oído perfecto no consigue escuchar a los demás. Existe realmente una sordera interior, dice el Papa Francisco, peor que la sordera física. Ya dice el refrán, ¿no? No hay mejor sordo que el que no quiere escuchar. La escucha, por lo tanto, en efecto, no tiene que ver solamente con el sentido del oído, sino con toda la persona. La verdadera sede de la escucha es el corazón. El rey Salomón, volviendo al texto del mensaje del Papa, a pesar de ser muy joven, demostró sabiduría porque pidió al Señor que le concediera un corazón capaz de escuchar. Primero Reyes, capítulo 3, versículo 9. Un corazón que escucha. Y San Agustín invitaba a escuchar con el corazón, ¿no? A coger las palabras no exteriormente en los oídos, sino espiritualmente en el corazón. Él decía esta frase que le encantaba jugar siempre con las palabras tan sabias de San Agustín. Decía, no tengan el corazón en los oídos, sino los oídos en el corazón. Es decir, más que subir el corazón al oído, bajemos el oído al corazón y escuchemos con el pecho, ¿no? Con el pecho abierto. Qué hermosa figura, ¿no? Pues decimos por allí, me duele el pecho, este dolor, y me duele el corazón. ¿Pero por qué? Porque hemos escuchado algo que nos ha herido. O al revés, me siento tan contento, me voy a sentir, el corazón se me sale el pecho de alegría. ¿No? Es porque estamos escuchando con nuestra interioridad, que es lo más rico
y lo más importante en el tiempo, lo más frágil que tenemos, si no escuchamos palabras que dan vida. Entonces, y Francisco de Asís exhortó a sus hermanos a inclinar el oído del corazón. O sea, los santos, toda la historia de la iglesia, la parte bíblica, ponen un especial énfasis en esto. Entonces, como usted decía recién, ¿no? Dentro de esos ruidos que nos distraen, ruidos interiores, preocupaciones, proyectos a veces demasiado exigentes, tal vez algo ambiciosos. Por allí también estas noticias que tantas veces nos van como mostrando una parte de la realidad, pero no toda, claro, porque son noticias muchas veces que hacen referencia a los límites o a la miseria humana, pero no son noticias que hacen referencia también a la riqueza humana, que le dan oxígeno al tejido social de la convivencia, como son las personas que hacen tantas cosas hermosas por el otro y que no salen en los medios. Entonces a veces también esto nos distrae, nos afecta emotivamente, nos condiciona y así también terminamos siendo, ¿no es cierto?, como una burbuja cerrada. Pero decimos para tener paz y confundimos paz simplemente con aislamiento. Puede ayudar, pero eso no es la paz. La paz, como dicen los maestros espiritual, es la presencia de Jesús, no la ausencia de problemas. Paz para solucionar las cosas y no solucionar las cosas simplemente para tener paz. Acá sí, el orden de factores altera el producto. ¿No? Entonces, estos ruidos, ¿cómo identificamos para saberlos también trabajar? Saberlos también darle su justo lugar y no que sean tan invasivos, tan, como quien diría, atropelladores que bloquean o nos hacen distante del que podemos tener más cerca. A veces también pueden ser los recuerdos viejos que han quedado sin sanar o sin sanear. A veces también pueden ser rencores, ¿no es cierto? Tantas cosas interiores que por allí limitan nuestra capacidad de acoger y también de donarnos. Por eso, poner el oído en el corazón es nuestro gran desafío. Entonces, hay que escuchar, y digamos así, la pregunta sería, ¿a quién debemos escuchar primero? ¿Qué les parece? Y el Papa Francisco, en su mensaje, nos da una clave que nos sorprende a todos. Al menos, por lo menos a mí, me sorprendió enormemente frente a esta pregunta. A ver. ¿A quién escuchar primero? La primera escucha que hay que redescubrir cuando se busca una comunicación verdadera es la escucha de uno mismo. La escucha de sí mismo, de las propias exigencias más verdaderas, aquellas que están inscritas en lo íntimo de toda persona. Y no podemos sino escuchar lo que nos hace único en la creación, el deseo de estar en relación con los otros y con el otro, dice Papa Francisco. Entonces, escucharte a ti mismo. Qué desafío, porque muchas veces hacemos, diría un amigo mío, hacemos el efecto cebolla. Nos vamos llenando como de capitas, claro, para amortizar, anestesiar ese anhelo más profundo que está en nuestro corazón, que es justamente el deseo de ser felices, el deseo de tener vida en abundancia, el deseo de amar y de ser amados. Entonces, si no escuchamos esa voz genuina que nos abra al encuentro del otro y acoge al otro, estaremos poniendo capas que nos anestesian o poniendo parches que nos distraen y que muchas veces son como fuegos artificiales. Nos escandelan al principio, pero apagada la luz, volvemos a la oscuridad. Entonces, ruidos. Entonces, ¿qué ruidos me impiden escuchar mi propio corazón? ¿No? Esta máxima que estaba puesta, dijimos hace como 3 programas atrás, ¿no? Conócete a sí mismo. Hoy diríamos, escúchate a ti mismo. Entonces, a veces también, porque nos cuesta escucharnos, o nuestra voz que nos reclama, o nos reprocha, o nos autocritica, porque realmente la voz que nos enorgullece, que nos alimenta, ese yo que tenemos todos dentro de sí mismo, es decir, escuchamos y por ahí nos volvemos muy como seguros, pero en el fondo
más que seguro estamos como atropellándonos, ¿eh? Ves a otras voces que buscan mejorarnos, a veces también tratamos de callar y por ahí decimos frases como esta: mira, esto no lo quiero ni pensar. O cambiemos de tema. Cuando algún amigo me quiere ayudar y me dice, mira, he visto esto, mira, no hablemos, dejamos otro momento, ahora quiero hablar de otra cosa, ya demasiado lo llevo viviendo, y con una serie de expresiones de esa naturaleza que termino no escuchando mi voz interior. Esa voz que también en el fondo refleja semejanza e imagen de aquel que me creó y de aquel que me redimió y que tiene una palabra de vida para ser escuchada de parte mía. Entonces, escucharte a ti mismo, esta voz interior que quiere ser escuchada y que hace falta hacer silencio interior, ¿no? Entonces, justamente el silencio, el espacio para escucharnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces decimos, no, que en casa no puedo estar en silencio, enseguida nos llega, entonces prendemos todas las luces por miedo, prendemos también el televisor, claro. prendemos la radio, estamos atentos al celular, o sea, tenemos una fuente diversificadora tan grande que siempre me sigo sintiendo solo y vacío en algunas ocasiones. O me vuelvo adicto a tantas esas cosas porque no puedo estar bien conmigo mismo. Entonces, escucharnos a nosotros mismos. La escucha como condición de esta buena comunicación. Existe un uso de oído que no es verdadera escucha, sino lo contrario. El escuchar escondidas también, ¿no? Ustedes saben que hoy en las redes sociales se hacen tantos fenómenos que le ponen esas palabras en inglés, ¿no es cierto? O las siglas, que hoy se llama el orbiting. No sé si lo has escuchado, Belén, el orbiting. No. ¿No? El orbiting es cuando en las redes sociales hay muchas personas que hemos conocido en la vida, digamos así, directa, en encuentro, pero después seguimos por las redes sociales y lo cual están presentes, pero no interactúan. Claro. Entonces, puede ser un amigo, una amiga íntima, o un exnovio, una exnovia, que se quedamos como amigos, entonces sigue estando allí, ¿no es cierto? Como una cierta presencia, por eso viene de estar orbitando, ¿no? Como un satélite. Gira, pero no quiere entrar en tu vida, ni quiere que entremos la de él. Sí. Entonces, eso también pasa tanto en las redes sociales como también puede ser en nuestro vínculo, en nuestro entorno, con los compañeros, compañeras de trabajo. Estamos cerca, pero nos comprometemos, digamos así, simulamos una cercanía, una empatía, pero al mismo tiempo ponemos filtros, y un indicador de eso es que cuando necesitamos a alguien y buscamos ayuda, vienen las sorpresas. Claro. Como tantas, no sé, por ahí saben salir en las redes sociales estas bromas, ¿no? Alguien fallece y dice, mira, tenía tantos likes, tantos seguidores, pero cuando fue a la despedida, eran unos poquitos. Entonces, orbiting, también tenemos que estar atentos, porque nos caemos en esas redes sociales, de estar siguiendo, escuchando, tantos fans, como se dice hoy en día en las redes sociales, pero elegimos malos modelos o modelos incompletos, y al final somos fans de alguien que no nos ayuda y que si imitamos a calle sin salida. Claro. Entonces, nosotros queremos ir descubriendo estas realidades y también un poquito también descubrir que si escuchamos nosotros mismos esa voz interior, ¿no? Que San Agustín es uno de los maestros de la luz interior, del maestro de la luz interior, donde él decía, no, yo te he buscado por fuera y tú estabas dentro de mí. Gritaste y rompiste mi sordera, ¿no? Te buscaba en las cosas creadas y no descubría el creador. Qué hermoso, ¿no? Eso, esta interioridad que muchas veces uno lo ha podido vivir, a veces por un periodo de enfermedad, a veces por un periodo de aislamiento, a eso también esas enfermedades nos han ayudado a reencontrarnos con uno mismo. Y cuando se reencuentra, se vuelve un gran comunicador. Entonces, nuestros diálogos es fruto de esta autoconciencia y de esta unidad de mente, corazón, alma y cuerpo, como el famoso Shema Israel, escucha Israel. ¿Alguna inquietud, Belén? Así vamos como conclusión nuestro programa. Por aquí unos últimos mensajes que llegaron, padre, y todos en sintonía con lo que nos fuiste compartiendo de a poco. Emilce, decía ella, hay lenguajes no verbales, que son gestuales, el cuerpo habla, la mirada también, y suma ahí ella este dicho popular, hay miradas que valen
más que 1000 o más que 100 palabras, dice Emilce. También su lema, creo que además del oído, a la escucha, lo principal es el corazón, porque si no hay amor, no puede haber armonía, encuentro, el abrazo, el aceptar al hermano tal como es, vivir, dice ella, la verdadera hermandad en paz. Nos envía abrazo su lema desde Ramón, en la provincia de Santa Fe, y Andrea también, que se comunicaba desde Salta, dice ella, hermoso ciclo, me encanta. En cuanto a la pregunta sobre estos ruidos, a veces externos, a veces internos, que limitan nuestra escucha, dice Andrea, en mi caso son los prejuicios y las determinaciones, los mensajes que llegaron, padre, en sintonía con todo lo que nos contaste, que pensaba además que no estamos planteando nada nuevo, no estamos tampoco inventando nada nuevo, sino que justamente revisar estos modos que a veces tenemos tan naturalizados que no los notamos, y lo que nos compartiste hoy, padre, nos permitió eso, mirarnos a nosotros mismos, empezar a escucharnos, como nos decías, para entrenar ese oído en el corazón para escuchar realmente a nuestros hermanos. Exacto, ¿no? Mira, quería compartir también, por eso decimos, estamos verbalizando, estamos visualizando esto que vivimos a cotidiano, y tal vez en este orden también de cosas que escuchamos con frecuencia, pues decimos, mira, la cabeza me estalla de voces, por allá decir, no, estamos como aturdidos. Bueno, ese es otro indicador que nos permite ayudar también a descubrir que encontraremos la paz de la cabeza cuando escuchamos el corazón. Entonces, el oído en el corazón no solamente como lo emotivo, porque ese también hacemos como sinónimo de corazón y emoción. La emoción es una parte, el sentimiento es una parte, ¿no es cierto? Pero es como la interioridad donde están ese yo esencial, donde estoy yo en mi forma completa, aunque sea rústica, incipiente, frágil, vulnerable o fuerte. Pero es como, digamos así, es mi yo desnudo que encuentro allí en mi corazón, que cuando lo identifico, me reencuentro con él, me abrazo con él, ahí comienzo a reconstruirme desde adentro, porque como todas las heridas que todos sufrimos, padecemos también, la herida cicatriza de adentro hacia afuera, lo último que desaparece es la cicatriz, pero desde adentro se va construyendo todo. Así también, cuando nos reencontramos con nosotros mismos, ahí está Jesús hablándote, ayudándote, porque solo no podemos, sin él menos, y desde allí daremos entonces una integridad que nos ayuda a ser artesanos de comunión. Padre, como siempre, un gran regalo compartir estos momentos, gran regalo que nos acompañes a todos en este camino que es personal, camino que es también de la comunidad. Nos alegra saber que Dios mediante la próxima semana nos estaremos encontrando nuevamente con otro tema que seguro traerá sus sorpresas también. Gracias, Belén, gracias, audiencia, sobre todo los que han participado, que tengan también una hermosa continuación, siempre como oyentes de Red María, que está cerca, tan cerca, que te llega al corazón. Hasta pronto. Que así sea, gracias. Gracias, Padre.